Mi nombre es Renata Villanueva Solís. Tengo 34 años y quiero contarte lo que pasó un sábado por la mañana, el sábado que estaba reorganizando el especiero, cuando un niño pequeño llamó a mi teléfono preguntando por su papá. Quiero contarte los 11 segundos que me quedé completamente inmóvil después de colgar. Quiero contarte que no grité, no lloré, no hice ninguna de las cosas que quizás esperarías de una mujer cuando su matrimonio entero se reacomoda en una sola llamada. Quiero contarte que simplemente seguí acomodando las especias: páprica, romero, sal de ajo, tomillo, porque mis manos necesitaban algo que hacer mientras mi cabeza alcanzaba a entender lo que acababa de ocurrir. Y quiero contarte lo que encontré cuando por fin miré de frente. Si ya sientes algo, si esos 11 segundos de silencio te llegaron a algún lugar específico, suscríbete ahorita para que no te pierdas ni una sola parte de esto. Dale like, comparte esto con alguien que necesita escucharlo. Y deja en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. En serio, quiero saberlo. Porque tengo la sensación de que las personas que encuentran este video no lo encuentran por accidente. Ahora déjame llevarte al principio. Crecí en Guadalajara, en la colonia Chapalita, en una casa que desde afuera se veía completamente bien. Mi papá era contador, trabajaba para una distribuidora en Tlaquepaque, y todo el mundo lo quería en el barrio. Tenía esa forma de hacerte sentir la persona más importante del cuarto cuando te estaba poniendo atención. El problema era nunca saber cuándo iba a ser. Mi mamá lo tenía todo impecable: los trastos, la agenda, la superficie de nuestra familia. Tenía una regla, no dicha pero absoluta: aquí no pasa nada. Y si algo pasa, no lo nombres, porque nombrarlo lo hace real. Tengo un hermano menor, Rodrigo. Se fue a Monterrey hace años y llama 2 veces al año: Navidad y mi cumpleaños, si se acuerda. No se lo reprocho, él se fue. Entiendo ese impulso completamente. Lo que pasa cuando creces en una casa donde nunca pasa nada es que te vuelves muy buena para hacerte fácil. Aprendes a no necesitar demasiado. Aprendes a no preguntar 2 veces. Aprendes a esperar, en silencio, sin que se note que estás esperando. Yo lo aprendí también que para cuando era adulta, había construido toda una vida alrededor de la arquitectura de no incomodar a nadie. Y si alguna vez tú también has sido así de fácil, no porque sea tu naturaleza, sino porque aprendiste que era más seguro, creo que vas a entender todo lo que sigue. Si esto te está llegando a algún lugar real, dale like, suscríbete para no perderte el resto, y compártelo con alguien que necesita escucharlo. Ahora deja que continúe. Estudié comunicación en la Universidad de Guadalajara, con una beca parcial y turnos de fin de semana en una cafetería en Providencia. Terminé en 3 años y medio porque no me alcanzaba para el cuarto completo. Me gradué un sábado y el lunes ya estaba en mi turno porque tenía horario y necesitaba el dinero, y nadie me iba a hacer fiesta de todos modos. No lo digo para dar lástima, lo digo porque necesito que entiendas quién era yo antes de conocer a Héctor. Era una mujer que había pagado su propio camino desde los 18 años y que lo había aceptado, en silencio, como el estado natural de las cosas. Era competente, autosuficiente, y en toda mi vida no había dejado que nadie me viera desmoronarme, porque desmoronarme sentía como el único lujo que no podía permitirme. Conocí a Héctor Lozano Barrera cuando yo tenía 27 años. Él tenía 30, espaldas anchas, sonrisa fácil, de esos hombres que llenan un cuarto sin parecer que lo intentan. Tenía la seguridad de su apellido y la calidez de su madre Consuelo, o eso creía estar viendo. Me hizo sentir elegida de una forma que no había sentido antes. No solo querida, elegida, como si hubiera mirado el cuarto completo y hubiera decidido que yo era la que valía la pena conocer. Salimos 2 años y nos casamos en primavera. Consuelo lloró en la ceremonia, lágrimas de verdad, de las que no se fingen. Me tomó las 2 manos antes de que saliera y me dijo: «Eres exactamente lo que necesitaba esta familia». He pensado mucho en esa frase últimamente. El primer año fue bueno, el segundo, bien. Para el tercero, Héctor había empezado a llegar tarde con regularidad, no con una frecuencia que asustara, solo con la suficiente para que se convirtiera en el fondo de nuestra vida.
Su trabajo implicaba muchos viajes, una tarjeta de empresa y muy poca supervisión. Yo lo acepté todo porque era fácil, porque me habían entrenado toda la vida para no nombrar las cosas que se sentían mal. Cuando empezamos a hablar de hijos, yo los quería. Siempre supe que los quería, de esa forma callada en que sabes cosas que nunca has dicho en voz alta. Héctor dijo que quería esperar un poco más. Yo dije que bueno. Al año siguiente, el tema simplemente dejó de aparecer. No porque lo resolviéramos, solo desapareció de la casa como desaparece un mueble que alguien movió mientras estabas en el trabajo. Quiero detenerme aquí un momento, porque creo que el tipo de mentira más peligroso no es el dramático, no es la confrontación, ni el descubrimiento, ni el momento en que todo se rompe. El tipo de mentira más peligroso es el lento, el que funciona haciéndote olvidar lo que estabas esperando. Yo había olvidado que estaba esperando una respuesta. Y entonces, un sábado por la mañana en octubre, estaba reorganizando el especiero, porque el silencio se había puesto pesado otra vez, como se pone cuando Héctor está de viaje y la casa contiene la respiración, y sonó mi teléfono. Pensé que era mi mamá. Quizás Consuelo, preguntando si necesitaba algo del tianguis. Contesté sin ver quién era. ¿Papá? Voz pequeña. Un niño. 4 años, quizás 5. No respiré. Papá, tiré el jugo y mamá dijo que te llamara. Hay momentos en la vida que no se sienten dramáticos cuando ocurren. Se sienten muy, muy quietos. Este fue uno de esos momentos. Estaba parada en mi cocina con la sudadera oversize de Héctor, la suya, la que usaba porque era sábado y no iba a ningún lado, sosteniendo mi teléfono, escuchando a un niño preguntarle a su papá. «Bebé», dije, y mi voz salió suave, lo cual me sorprendió. «Creo que marcaste un número equivocado. ¿No es el teléfono de papá?» «No, mi amor, no creo que sí». Colgué. Me quedé inmóvil. Conté. No lo planeé, simplemente ocurrió. 11 segundos. Luego abrí el contacto de Héctor en mi teléfono. Luego abrí el registro de llamadas recientes. 3 meses antes, Héctor me había pedido prestado mi teléfono para hacer una llamada rápida cuando se le había acabado la batería. Yo se lo pasé sin ver. Ahora empecé a desplazarme en mis llamadas salientes hasta encontrar un número que no reconocía. Lo abrí. Estaba guardado con un nombre. Mateo, escuela. Mi esposo había guardado el contacto escolar de un niño en mi teléfono. En mi teléfono. Y yo lo había cargado 3 meses sin saber que estaba ahí. Puse el teléfono boca abajo sobre la barra. Terminé el especiero. Comino, ajo en polvo, orégano. Lo hice completo, uno por uno, y cuando cada frasco estaba en su lugar, me senté a la mesa de la cocina, abrí una página nueva en la libreta chica que traigo para el trabajo, y empecé a hacer una lista. No una lista de sentimientos, una lista de hechos. Todo lo que podía recordar. Cada noche tarde, cada viaje, cada momento que había sonado ligeramente desafinado y que yo había resintonizado en silencio para que correspondiera con la canción que creía que estábamos cantando. La lista tenía 2 páginas cuando dejé de escribir. Estaba sentada ahí con la sudadera de él, en nuestra mesa, en nuestra casa, con nuestra hipoteca y nuestra cuenta compartida, y 6 años de matrimonio acomodados a mi alrededor como muebles. Y entendí, con una claridad que no se sentía como claridad, sino como el piso enfriándose, que yo había vuelto a ser la última en esperar. Igual que siempre, solo que esta vez tenía 34 años. Y no iba a esperar a que nadie regresara por mí. No llamé a Héctor. Quiero que te detengas en eso un momento, porque creo que importa más que cualquier otra cosa que te pueda contar sobre quién estaba volviéndome en ese instante. 6 años de matrimonio. 6 años de llamarle a Héctor cuando la llave del fregadero goteaba, cuando el coche hacía un ruido raro, cuando tuve un día difícil en la agencia y necesitaba que alguien me dijera que iba a estar bien. 6 años de extender la mano hacia él primero, automáticamente, como extiendes la mano hacia el interruptor de luz en un cuarto oscuro que ya conoces de memoria. No le llamé. Me quedé sentada en esa mesa de la cocina hasta que la luz cambió. Ese corrimiento lento de la tarde cuando todo se vuelve ámbar y un poco suave. Y entonces tomé el teléfono y le llamé a Consuelo.
Contestó al segundo tono. Siempre contesta al segundo tono. Lo he notado en ella, nunca al primero, como si quisiera que supieras que no estaba ahí nada más sentada esperando. Pero tampoco al tercero, porque nunca te haría preguntarte. No fui directamente al asunto. Le pregunté cómo estaba. Me dijo bien, me preguntó cómo iba la semana. Y luego dije, muy tranquila, Consuelo, necesito contarte algo y necesito que escuches antes de decir nada. Ella dijo, bueno, mi amor. Le leí el nombre guardado en mi teléfono. Mateo, escuela. Le conté de la llamada, la voz pequeña, el jugo, el papá que no era el teléfono de papá, y sin embargo, absolutamente sí lo era. Le conté de las 2 páginas de notas en mi libreta de trabajo. Le conté todo en el mismo tono que uso cuando presento un informe de cuenta, sin apresuramiento, en orden, sin aire de más en las frases. Cuando terminé, hubo un silencio del lado de Consuelo que duró un segundo de más. No de sorpresa, de reconocimiento. ¿Desde cuándo sospechabas que algo estaba mal? Le pregunté. Yo no sabía, dijo. Quiero ser clara contigo, yo no sabía. Pero en Navidad, cuando salió a contestar esa llamada larga y volvió con esa cara que traía, se detuvo. Me dije que me lo estaba imaginando. ¿No te lo imaginabas? No, un suspiro. No me lo imaginaba. Estaba en mi puerta menos de 1 hora después. Trajo un pay de durazno de una panadería en Zapopan, porque es el que me gusta y ella lo recordó sin que se lo dijeran. Y lo puso sobre la barra de la cocina, y ninguna de las dos lo tocamos en toda la tarde. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, y juntas hicimos los cálculos. En voz alta, con cuidado, como 2 personas auditando algo que no querían encontrar con errores, pero que necesitaban que fuera exacto. Las noches tarde que empezaron hace como 2 años. Los viajes de trabajo que fueron aumentando. La manera en que el tema de los hijos simplemente había evaporado de la casa. La forma en que Héctor se había vuelto, en el último año sobre todo, ligeramente más, quiero cuidar esta palabra, administrado conmigo. Como si estuviera manteniendo algo en lugar de vivir dentro de ello. Como si nuestro matrimonio se hubiera convertido en silencio, en una actuación que él sostenía, en lugar de una vida en la que realmente estaba. Consuelo seguía diciendo, debía haber, y yo seguía diciéndole, tú no sabías. Esa cuenta era la puerta. Esa noche le hablé a Consuelo. Le dije que había visto a la licenciada. No me pidió detalles, solo dijo, ¿necesitas que vaya el jueves por la noche? Le dije que sí. Héctor llegó a casa el jueves en la noche a las 7:14. Sé la hora exacta porque había estado mirando la cochera desde la ventana de la cocina. No con ansiedad, con precisión. Traía la bolsa de laptop en un hombro y el maletín de viaje en el otro, y entró por la puerta ya hablando. Algo sobre el tráfico en la carretera, y entonces se detuvo. Porque yo había puesto todo sobre la mesa de la cocina. Las fotografías, el informe del investigador, los documentos preliminares de la licenciada Oseguera, el contacto escolar guardado en mi teléfono. Había escrito el nombre en un papel y lo había colocado en el centro de todo, como un pie de foto. Mateo, escuela, con mi letra, en mi papel, en nuestra casa. La cara de Héctor hizo esa cosa que le había visto hacer antes en otras situaciones más pequeñas. El reacomodo. El arrepentimiento construyéndose detrás de sus ojos antes de que hubiera decidido qué versión de la historia iba a contar. Dejó caer la bolsa de laptop, dejó caer el maletín, abrió la boca. Renata, nunca fue mi intención que esto... Para, dije. Paró. Lo intentó de nuevo 30 segundos después. Algo sobre la complejidad de la situación. Algo sobre cómo fue pasando despacio y que no supo cómo... Para, dije otra vez. La tercera vez que intentó comenzar una frase, ni siquiera dije la palabra. Solo lo miré. Y algo en esa mirada, no sé exactamente qué fue, quizás que no estaba llorando, quizás que estaba parada con mi suéter puesto, no el de él. Algo en ella le hizo entender que ninguna de sus arquitecturas habituales iba a funcionar aquí. Se sentó en la mesa. Miró las fotografías durante un rato largo. ¿Cuánto tiempo? Dijo finalmente. No, ¿cómo te enteraste? ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?
como si lo que le importara fuera cuánto tiempo había tenido yo para prepararme, no lo que yo había estado viviendo adentro de todo esto. Suficiente, dije. No te voy a decir que me sentí poderosa en ese momento, porque no fue así. Me sentí cansada de una manera que llegaba hasta el fondo. Sentí el cansancio específico de alguien que ha cargado algo pesado durante tanto tiempo, que soltarlo no se siente como alivio todavía. Solo se siente como que los brazos por fin paran. Y justo ahí, en ese cansancio, en medio de lo que debería haber sido el peor momento de mi vida adulta, sentí que algo más estaba comenzando. No felicidad, no victoria. Algo más callado que las dos cosas. Algo que había estado esperando debajo de todo el peso durante mucho tiempo. Si ese sentimiento tiene sentido para ti, si sabes lo que es estar tan cansada de cargar algo que soltarlo se siente menos como libertad y más como que por fin tus brazos paran, dale like a este video. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene después es la parte que yo no vi venir, y creo que necesitas escucharla. Necesito que te vayas, le dije a Héctor, esta noche. Me miró desde las fotografías. Su cara había pasado por varios reacomodos y se había asentado en algo que solo puedo describir como desinflado. No roto, Héctor nunca iba a romperse de manera dramática. Solo iba a quedarse sin la actuación que había estado sosteniendo y no tener nada debajo que ofrecer. Renata, no te estoy pidiendo una explicación, dije. No te estoy pidiendo que elijas, te estoy pidiendo que te vayas. Se fue. Agarró el maletín, el mismo que había traído del viaje, y salió por la puerta principal y subió a su coche y se alejó. Yo me quedé parada en la ventana de la cocina y miré las luces traseras hasta que desaparecieron. Consuelo llegó 11 minutos después. Debió haber estado estacionada a la vuelta porque no hay manera de que manejara de su casa a la mía en 11 minutos de otra forma. Entró sin tocar, tiene llave, siempre ha tenido llave, y al principio no dijo nada. Solo vino y se paró junto a mí en la ventana de la cocina, aunque ya no había nada que ver en la cochera. Estuvimos ahí paradas juntas un rato. Luego dijo, «Te debo una disculpa». Le dije, «Tú no sabías». «Lo sentí», dijo, y miré a otro lado. Y eso no es lo mismo que no saber. Esta vez no le discutí, porque tenía razón, y merecía tener razón, y la quería lo suficiente como para dejarla cargar eso honestamente. 3 días después de que Héctor salió de mi casa, alguien tocó a mi puerta a las 10:30 de un martes por la mañana. Estaba trabajando desde casa ese día. Tenía una llamada en 40 minutos y estaba en mi segundo café y estaba, de verdad, por primera vez en casi 2 semanas, logrando pensar en algo que no fuera la carpeta sobre la mesa de la cocina. Y entonces llegaron los toques. Abrí la puerta. Daniela Holt Guerrero estaba parada en mi entrada. Era más pequeña que en las fotografías. Cabello castaño oscuro, lacio, cortado parejo a los hombros. Jeans y una blusa tipo Henley gris, sin maquillaje. Tenía el aspecto de alguien que había tomado una decisión y la estaba ejecutando antes de poder arrepentirse. Quijada firme, mirada directa, manos metidas en las bolsas de la chamarra. Nos miramos un momento. Di un paso atrás y mantuve la puerta abierta. No sé exactamente por qué. Algo en su cara, no la culpa que había en ella, no la disculpa que ya se estaba formando, sino la franqueza. Había venido ella sola, por su cuenta, a decir algo que había decidido que necesitaba decirse. Entendí ese impulso completamente. Entró. La llevé a la mesa de la cocina, esa misma mesa de la cocina que se había vuelto el escenario de todo en las últimas 2 semanas. Y nos sentamos una frente a la otra. Dijo, «Quiero que sepas que yo no sabía». «Te creo», dije. Y sí le creía. Me contó del recibo que llegó a su departamento con el nombre de Héctor, con una dirección que no era la de ella. ¿Cómo buscó su nombre completo después de eso? ¿Cómo le tomó menos de 40 minutos encontrar nuestra acta de matrimonio, nuestra dirección y una foto de nuestra boda publicada por un conocido en común 6 años atrás? «Me dijo que eras tú la que no lo dejaba irse», dijo. Su voz estaba tranquila, pero se podía escuchar lo que le costaba mantenerla tranquila. «¿Que te ibas a caer a pedazos sin él?
que se sentía responsable por ti. Me quedé con eso un momento. La forma específica que tenía. La manera en que Héctor había necesitado hacerme frágil en la historia que le contó a Daniela para que su quedarse pareciera generosidad en lugar de duplicidad. A mí me dijo que ya casi estaban divorciados, dije. Asintió. Solo una vez. Un movimiento pequeño y preciso. Creo, dijo, que necesitaba creer algo específico sobre las dos, para que lo que estaba haciendo tuviera una lógica dentro de la que pudiera vivir. Se puso de pie para irse. No pidió nada, ni mi perdón, ni mi simpatía, ni una alianza. Había venido a decir una cosa verdadera y la había dicho. En la puerta se detuvo, se dio la vuelta. Creo que estaba equivocado respecto a ti, dijo, por lo que pueda valer. Cerré la puerta detrás de ella. Me quedé parada en el pasillo un momento largo. Luego volví a la mesa de la cocina, abrí mi laptop y entré a mi videollamada 3 minutos antes. Quiero contarte de las semanas después, porque creo que esa es la parte de la que nadie habla. Todo el mundo quiere saber de la confrontación, del momento del descubrimiento, el punto dramático donde todo se abre y la verdad se derrama. Y sí, esas cosas pasaron. Te conté exactamente cómo pasaron. Pero la parte que realmente me cambió no fue la noche del jueves con las fotografías sobre la mesa. No fue Daniela en mi entrada. Ni siquiera fue la llamada del niño que solo quería a su papá y que sin querer desmanteló toda mi vida en 30 segundos. La parte que me cambió fue todo lo que vino después. El divorcio fue sin controversia. Héctor no peleó. Creo que estaba demasiado ocupado administrando el descubrimiento simultáneo de 2 mujeres que ahora tenían el cuadro completo. Ninguna de las dos confundida, ninguna esperando explicaciones, para generar la energía que requería una batalla legal encima de todo. La abogada de él mandó una sola contrapropuesta sobre un punto financiero menor. La licenciada Oseguera respondió. La contrapropuesta fue retirada en una semana. La licenciada Oseguera me llamó cuando se finalizó y dijo, «Esto se movió rápido». Le dije, «Es un hombre que evita el conflicto». Dijo, «La mayoría lo son». Me enteré de lo que pasó después a través de Consuelo, que seguía llamando todos los domingos y que se había convertido, en el aftermath de todo, en algo incluso más esencial para mí de lo que había sido antes. No porque me lo debiera, ella seguía diciéndolo y yo seguía diciéndole que no, sino porque eligió aparecer, específica y deliberadamente, de una manera que su hijo nunca había elegido. Me dijo que Héctor se había ido a vivir al departamento de Daniela inicialmente, lo cual duró aproximadamente 6 semanas antes de que Daniela le pidiera que se fuera. No sé los detalles de esa conversación y no los pregunté. Lo que sé es que Daniela, que había pasado 2 años esperando a un hombre que creía que casi estaba libre, descubrió en esas 6 semanas de proximidad real que la versión de él que le habían dado estaba tan cuidadosamente administrada como la versión que me había dado a mí. Arquitectura diferente, mismo arquitecto. Se fue a un departamento amueblado de renta por mes. Empezó a manejar un coche más barato. El arrendamiento del que yo había visto en las fotografías del investigador aparentemente no podía sostenerse con la realidad financiera de 2 hogares colapsando al mismo tiempo. Cosas pequeñas, consecuencias lógicas. La física natural de una vida construida sobre engaño sostenido, finalmente quedándose sin la energía necesaria para mantenerse. No me sentí satisfecha cuando Consuelo me contó estas cosas. Quiero ser honesta al respecto porque creo que hay una versión de esta historia donde se supone que debo sentirme vindicada, y no fue así exactamente. Sentí algo más parecido a un cansancio profundo y asentado, el tipo que viene cuando un esfuerzo largo por fin concluye. El tipo que no es infeliz, solo terminado. Lo que sentí con más claridad en esas semanas fue la textura específica de mi propia vida sin los secretos de alguien más viviendo dentro de ella. Mi departamento. Lo encontré en 3 semanas de que Héctor dejó la casa. Un departamento de 2 recámaras en el tercer piso de un edificio en la colonia Providencia, con un balcón pequeño que da al oriente. Era más silencioso que la casa, pero era un silencio diferente, no una respiración contenida, no una ausencia, solo espacio.
mi espacio. Los muebles eran casi todos nuevos porque la mayoría de lo que habíamos tenido juntos se sentía como si perteneciera a una versión de mi vida que ya había terminado de curar. Me quedé con la mesa de la cocina. No sé del todo por qué. Quizás porque tantas cosas habían pasado en esa mesa que se había vuelto, de manera extraña, mía. Consuelo vino a cenar 2 veces el primer mes. Trajo vino la primera vez e ingredientes la segunda. Y cocinamos juntas en mi cocina pequeña, y me contó cosas de su propio matrimonio que nunca había dicho en voz alta a nadie. Del año en que su esposo tuvo algo con una compañera del trabajo. Nunca llegó a más, dijo, o eso eligió creer. De la decisión que tomó de quedarse y las preguntas que todavía cargaba sobre si había sido la correcta. No te cuento esto para que me tengas lástima, dijo, moviendo algo en la estufa con la espalda hacia mí. Te lo cuento porque quiero que sepas que entiendo algo sobre elegirte a ti misma, aunque sea lo más difícil. Y quiero que sepas que creo que lo hiciste bien. No dije nada. Solo me paré junto a ella y le pasé la cuchara de madera cuando la necesitó. Algunas personas regresaron. Una compañera de trabajo que se había quedado callada durante lo peor de todo, me mandó un mensaje diciéndome que no había sabido qué decir y que lo sentía. Aprecié la honestidad de eso más de lo que hubiera apreciado una disculpa más pulida. Se lo dije. Fuimos a comer. Una amiga de la universidad, una mujer llamada Valeria, con quien me había ido distanciando con los años, de la manera en que te distancias de la gente cuando te casas y tu vida se reorganiza alrededor de otros centros. Me escribió un miércoles por la tarde diciéndome que había escuchado por alguien que yo estaba pasando algo difícil y que si quería tomarnos un café. Nos tomamos el café. Se convirtió en 3 horas, 2 rellenos y una conversación que no había tenido con nadie en años. Del tipo en que dices la cosa real en lugar de la versión aceptable. Valeria dijo, en un momento, siempre te vi tan asentada, como si tuvieras todo resuelto. Le dije, ya sé, le trabajé mucho a eso. Se rió, yo me reí. Fue la primera vez que me reía de algo relacionado con todo esto, y se sintió como algo destrancándose. No todas las personas regresaron. Hubo personas, conocidas en su mayoría, una que yo había considerado amiga más cercana, que habían absorbido la versión de Héctor de los eventos desde temprano y habían construido su entendimiento de la situación sobre esa base, y que encontraban más fácil mantener ese entendimiento que revisarlo. Noté su ausencia y la dejé ser una ausencia. No fui detrás de nadie, no argumenté mi caso. Ya había pasado suficiente de mi vida acomodándome para ser tolerable a personas que ya habían decidido lo que pensaban de mí. Escribí una carta. No a Héctor. No me quedaba nada que decirle a Héctor que la mesa de la cocina no hubiera dicho ya con más precisión que las palabras. La escribí a mí misma, lo cual suena raro, pero quédate conmigo. La escribí la noche antes de que se finalizara el divorcio. Me senté en la mesa de la cocina. Mi mesa de la cocina, en mi departamento, con el balcón que da al oriente y los muebles nuevos y el especiero que había reorganizado según mi propio sistema. Y escribí todo lo que quería recordar sobre quién había sido y en quién me estaba convirtiendo. No una lista de agravios, no un catálogo de lo que me habían hecho, un registro de lo que había aprendido sobre la diferencia entre ser fácil y ser amada, sobre la diferencia entre mantener la paz y tenerla de verdad. La cosa central que escribí, la frase a la que seguía volviendo, la que reescribí 4 veces antes de que quedara bien, fue esta. Ser sin complicaciones no es lo mismo que ser feliz. Y ser elegida no es lo mismo que ser vista. Le llamé a Consuelo a la mañana siguiente y se la leí por teléfono. Hubo una pausa de su lado y luego dijo, muy callado, escríbela en algún lugar donde la vayas a ver. Le dije, acabo de hacerlo. Hizo un sonido que era casi risa y casi otra cosa. Vas a estar muy bien, dijo. Ya lo estás. Pienso en Mateo a veces, el niño de ojos verde gris y la quijada de su padre. Pienso en el hecho de que tiene 4 años y es completamente inocente de todo lo que ocurrió, y que está creciendo en una situación que nadie eligió, excepto la única persona que tenía todas las opciones. Espero que tenga personas a su alrededor que aparezcan. Espero que su mamá esté bien. Creo que sí,
basándome en la mujer que se sentó frente a mí en mi mesa de la cocina 20 minutos y dijo la cosa difícil claramente y luego se fue sin pedir nada. Tengo 34 años. Mi nombre es Renata Villanueva Solís. Otra vez completamente, desde que solicité volver a mi nombre de nacimiento, porque resulta que siempre fui más Renata Villanueva que Renata Villanueva de Lozano, y me gustaría estar nombrada con exactitud de ahora en adelante. Estoy en mi departamento un domingo por la mañana. La luz entra por el balcón del oriente y le da a la mesa de la cocina en un ángulo que la hace verse casi dorada. Tengo café y tengo la libreta que he ido llenando desde octubre, casi completa ya, y tengo el dije de brújula en la clavícula que me dio mi mamá cuando me fui a estudiar y que nunca me he quitado, ni en todo esto. No estoy esperando a nadie, no me estoy preparando para nada, solo estoy aquí, en mi propio espacio, en mi propio silencio, que ya no es una respiración contenida, es solo un domingo por la mañana, y es mío. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo real. ¿Alguien alguna vez te contó una historia sobre ti misma, sobre quién eres, qué necesitas, cuánto puedes aguantar, y alguna vez te encontraste creyéndola, en silencio, con el tiempo, de la manera en que crees algo que se repite suficiente? Y si fue así, ¿cuál fue el momento en que dejaste de creerla? Déjalo en los comentarios. Leo todos, y lo digo en serio. Si esta historia se quedó contigo, si algo en ella llegó a algún lugar verdadero, dale like a este video. Suscríbete para no perderte el siguiente, y compártelo con alguien que necesita que le recuerden que ser fácil no es lo mismo que ser amada, y que saber la diferencia no es una cosa pequeña, es, de hecho, todo.